Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a ella, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del libro de la sabiduría. El Señor me ha creado primicias de sus caminos, antes de todas sus obras. Desde la eternidad fui constituida, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Aún no existían los océanos y yo estaba ya concebida. Aún no había brotado las fuentes, no estaban asentados los montes, antes de los collados había yo nacido. Aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni la materia del polvo de la tierra. Cuando Él preparaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó su círculo sobre la faz del abismo, cuando sujetó las nubes en lo alto y afianzó las fuentes del abismo, cuando fijó sus límites al mar para que las aguas no traspasaran sus orillas, cuando trazó los cimientos de la tierra, junto a Él me hallaba yo como artífice, y era cada día sus delicias jugueteando sin cesar ante Él, jugueteando en su globo terrestre y deleitándome en los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, dichosos los que siguen mis caminos, oíd mis instrucciones y sed cuerdos, y no las desechéis. Dichoso el hombre que me oye y vela diariamente a mis puertas, guardando sus postigos. Quien me halla, ha hallado la vida y alcanzará el favor del Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Realmente me puse a preparar el sermón y no sabía por qué lado iba a empezar. Si por el tema de la inauguración de la capilla, de alguna forma es una inauguración, o por la Inmaculada Concepción, fiesta, ustedes saben, la más grande de la Santísima Virgen, aunque el hecho de ser concebida sin pecado original le vino por ser Madre de Dios, por haber sido elegida como la Madre de Dios. Es un hecho misterioso, pero yo creo que providencial de parte de Dios nuestro Señor, el haber hecho que durante mucho tiempo se discutiera este dogma de la Inmaculada Concepción. Había teólogos famosos, grandes discusiones entre los teólogos en las universidades cuando en el mundo existía la cristiandad en todo su apogeo. Y Dios suscitó a un monje franciscano, Duns Scoto, que, habiendo aprendido él de su maestro la Inmaculada Concepción, la defendió acérrimamente. Y se cuenta que una vez tuvo una discusión con 200 otros teólogos, y estos 200 iban exponiendo las contras para que la Virgen haya sido concebida sin pecado original, y él a todos las escuchó después de las 200 exposiciones, las destruyó todas, las combatió a todas, y todo después se resumió en 3 frases solamente de Duns Scoto. Pudo, convino, lo hizo. Dios pudo hacerlo, convenía que lo hiciera y por tanto entonces lo hizo. Nosotros sabemos que la Santísima Virgen María es la obra maestra de Dios, es la obra perfecta de Dios, tal así que los santos llegan a decir, los santos padres especialmente, que Dios en su omnipotencia agotó su potencia en la creación de la Virgen. Imaginemos que la Virgen haya estado entonces en algún instante bajo la potencia, el poderío prisionera de Satanás por el pecado original. Eso era realmente totalmente impensable. Si a los ángeles Dios los creó en gracia y así se mantuvieron los que fueron fieles, si Adán y Eva fueron creados en gracia, después no se mantuvieron fieles,
Era evidente que su obra más perfecta, la Santísima Virgen, no iba a dejar de ser inmaculada siempre, desde el primer instante de su ser natural, como se enseña. La Virgen no fue liberada por la redención hecha por nuestro Señor, porque es verdad que es en razón a los méritos de nuestro Señor Jesucristo en su pasión, pero son aplicados con anticipación en la concepción de la Virgen María. Nosotros todos nacemos en pecado. Lo sabemos así porque lo dice San Pablo, e incluso ese fue uno de los motivos por los cuales los teólogos discutían cómo se puede aplicar esta ley universal que nos enseña San Pablo. Todos nacemos hijos de la perdición, todos nacemos de Adán y Eva, heredando este pecado horrible del pecado original. Entonces los teólogos decían, ¿cómo podemos decir que la Virgen no fue así también si es hija de Adán? Dios a las leyes universales puede aplicarles una abstención, que es lo que hizo. Hay un hermoso sermón de Bossuet donde dice, las leyes universales que nosotros conocemos, vemos que el sol sale todos los días por el este y se nos esconde por el oeste, y es una ley universal. Es una ley universal también que los ríos corren de acuerdo a su cauce y llegan hasta el océano, por ejemplo, el río Jordán. También sabemos que es ley universal que el fuego quema, si yo pongo mi mano sobre el fuego. Sin embargo, en la Sagrada Escritura se nos cuenta que en un momento Josué paró al sol porque necesitaba su luz todavía para combatir a sus enemigos. También el río Jordán en su cauce fue frenado y se convirtió en un camino seco para que pudiera pasar el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y el fuego, el horno, donde fueron echados los 3 niños en Babilonia, fueron también exceptuados de quemarse del fuego. Si Dios puede hacer esas cosas, ¿cómo no iba a cumplir ese mandamiento que después nos iba a dar a todos nosotros, el honrar padre y madre? Si Él, siendo Dios, podía hacerse una madre a su gusto, se la hizo a su gusto. Y nunca, jamás la Virgen podía ser esclava de Satanás. La Virgen no fue liberada del pecado mortal, del pecado original. Nunca, simplemente lo tuvo en su existencia. Esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque dice en la epístola de hoy, dice, y mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Esa madre que Dios se fabricó, esa madre que Dios se creó, nos las dio, no solamente porque al fundar la iglesia Él se convirtió en la cabeza del cuerpo místico y nosotros somos miembros de ese cuerpo místico, sino que también al pie de la cruz la Virgen recibió el mandato de parte de Dios de encargarse de los hombres. He aquí a tu hijo, le dijo a San Juan, a María en la persona de San Juan, y en San Juan estábamos comprendidos todos nosotros. Y hoy, día de la Inmaculada Concepción, tenemos la gracia, gracias a muchas personas aquí presentes, de poder empezar esta obra maravillosa que es la santificación de las almas con nuestra propia capilla, toda a medio hacer todavía, pero fíjense cómo a Dios le gusta hacer las cosas así. Cuando vino a la tierra nació en un pesebre y el adorno que tenía eran las suciedades de los animales y las telarañas en esa cueva de Belén. Bien, Dios parece como que disfruta haciendo este tipo de cosas. No tenemos una catedral magnífica con grandes pinturas y grandes esculturas. Tenemos esto que Dios nos dio y bendito sea Dios que nos hace parecer más a su primer venida en pobreza y humildad en el pesebre. Pero esto ya nos pertenece, le pertenece a Dios, en realidad le pertenece a la Virgen, porque todos nosotros somos esclavos de María Santísima. Hoy vamos a renovar esa consagración a María Santísima y si somos nosotros posesión de ella, ella es la dueña de todo esto. Ella es la dueña de todo esto y por eso nos tiene reunidos en este día glorioso aquí. Realmente, ¿qué nos toca en todo eso a nosotros? Primero, valorar la pasión de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque fue primero la que se aplicó con anticipación para que la Virgen fuera inmaculada.
y también para que nosotros, luego del bautismo, poseamos la gracia de Dios. Ayer leíamos, no sé si fue ayer o anteayer, cuando leía en la preparación para la muerte de San Alfonso María Ligorio, esa monjita que vio salir de un niño que era bautizado, y el momento en que le echaban el agua del bautismo sobre la cabeza, o sea, aplicaban los méritos de la pasión de Jesús, vio salir un demonio del alma de ese niño y inmediatamente ocupado por la Santísima Trinidad. Eso realmente es incomparable. Nosotros no nos damos cuenta lo que eso significa. La gracia de Dios. Bien, si nosotros tenemos que valorar lo que es la gracia de Dios, sabemos perfectamente que debemos fructificar esa gracia de Dios. Y eso ahí es donde entra lo que viene a ser el esfuerzo propio de cada uno de nosotros. Somos poquitos comparados con lo que es toda la ciudad de Tucumán, ni hablar de lo que es toda la Argentina. Pero tenemos la gracia de conocer la verdad, de adherir a lo que siempre la Iglesia enseñó, de tener la verdadera misa, los verdaderos sacramentos. Seamos fieles a Dios, simplemente eso, seamos fieles a Dios, seamos fieles a esa consagración que hicimos a la Santísima Virgen, que aunque nosotros le entregamos nuestra voluntad, bien sabemos que esa voluntad sigue siendo nuestra y que, por desgracia, podemos llegar a serle infieles en nuestro actuar. ¿Dónde está la santidad? En ser fieles a Dios, en ser fieles a la gracia, en ser fieles a la gracia actual de cada día, de cada momento del día, y más que nada, el cumplimiento de esa consagración. La consagración precisamente significa eso. Consagrar un cáliz es hacer una cosa que es profana, hacerla sagrada para uso sagrado. Este cáliz está consagrado. ¿Por qué? Porque está dedicado pura y exclusivamente para contener el vino que va a ser consagrado y así entonces solamente puede ser tocado por manos consagradas. Nosotros somos todos de alguna manera consagrados a la Santísima Virgen. Somos apartados de lo profano para dedicarnos pura y exclusivamente a Dios. Simplemente hagámoslo. Si nos ponemos a pensar, esto hace poco tiempo era un basural. Directamente un basural se juntaba basura. Sacaron 9 camiones de basura de aquí. Aquí quiso fundar nuestro Señor Jesucristo su capillita en Tucumán. Aquí quiso hacer la Sagrada Familia, está dedicada a la Sagrada Familia, su capillita en Tucumán. Bendito sea Dios. Y que Dios nos siga bendiciendo con el esfuerzo de todos, de unos más y otros menos, quién sabe, pero siempre pensemos que todo lo que hacemos por esto queda guardado en el cielo y forma parte de ese tesoro que vamos a gozar por toda la eternidad. Dios es omnipotente, podría haber hecho que tuviéramos una basílica. Dios no quiere así, Dios no quiere las cosas así, Dios quiere que nosotros nos esforcemos y ese esfuerzo Dios lo valora muchísimo. A Él no le cuesta nada darnos millones y millones de dólares para poder hacer todo lo que quisiéramos, no lo quiere así. Quiere que sea el esfuerzo del día a día y así entonces se vaya logrando ese crecimiento en la virtud y en el amor de Dios. Mi alegría es estar con los hijos de los hombres y con Nuestra Señora. Está dedicada a la sabiduría esta epístola, pero aplicada a Nuestra Señora. Mis delicias es estar con los hijos de los hombres. Bueno, hagamos que esas delicias de la Virgen también sean nuestras delicias y que constantemente ella realmente se sienta cómoda con cada uno de nosotros. Al final vamos a renovar la consagración, la voy a rezar yo en voz alta, los que puedan también la pueden decir, y van a pasar a dejar su flor al cuadro de la Inmaculada, mientras cantamos un día al cielo iré y la veré, y será la delicia de todos nosotros, ya en la bienaventuranza eterna, estar en su compañía. Que así sea. Ave María Purísima.